Todas tienen que estar registradas en la plataforma. Bien, entonces Marcela puede compartir nuevamente pantalla. Ya está, estoy habilitando para que pueda compartir. Ok, dice, un ratito, por favor. Distintos micrófonos prendidos. Ya, ¿dónde está? Aquí. ¿Lo ve, Lice? ¿Sí se ve? Estoy enamorada de Fernando, se escucha lo que canta. ¿Es de Fernando? ¿No es de vos? No, voy a cantar. Ya dice, ¿dónde estaba? Perdón. Y ya dice, las tasas de, tengo las tasas de mortalidad. Están ahí. Vamos. Sí, continúe. Ya. De la tasa de mortalidad se inconviene participar de la tasa brusca mortal, el que no tiene una causa de las posibilidades de una persona muera, varía su edad, sexo, raza y socioeconomía, y en otros factores. Es como les dije, ¿no? Hace rato, de la economía, los que tienen plata lo hacen más rápido y los que no, digamos, no pueden. Tengo la tasa de mortalidad específica por edades. Pueden calcularse tasas específicas de mortalidad de grupos correctos de una población definidos por su edad, raza, sexo, ocupación o localización geográfica, o tasas especificadas de mortalidad debido a una causa de la muerte. Por ejemplo, es una tasa de mortalidad específica por su edad y sexo ¿cómo se diría? De fisión. Tengo mortalidad proporcional. A cosas de la mortalidad, es una población que se describe utilizando la mortalidad proporcional, que es la proporción de la muerte, debidas a causas definidas por la tal de la muerte ocurrida en el periodo del estudio. Las comparaciones de mortalidad proporcional entre grupos pueden hacer aflojar ¿cómo sería? Interesantes, diferentes. Sin embargo, a menos que se conozca la tasa de mortalidad bruta o específica del grupo, no es posible delucidar si la siguiente entre grupos se debe a localización en los numeradores o en los denominadores. Tengo la mortalidad infantil, que es esta de aquí. La mortalidad infantil es una tasa utilizada por habituales como indicador del nivel de salud de la comunidad. En el uso de la tasa de mortalidad infantil, como indicamos, el global de la población se basa en que se supone en esta tasa específicamente sensible a cambios socioeconómicos y intervenciones de atención sanitaria. Tenemos tasas de mortalidad preescolar y mortalidad de menores de 5 años. La tasa de mortalidad preescolar se refiere a la muerte de niños de 1 a 4 años y se usa de método con uno de los indicadores básicos de la salud por ser infrecuentes en el grupo de muertes por lesiones accidentales. El cuadro de 2.5 muestra la tasa de un buen número de países a toda la gema de niveles de riesgo. La incertidumbre de las estaciones es posible o por de nivel medio de ingreso indica ¿cómo se llama? Paréntesis. Tenemos tasa de mortalidad materna. La tasa
Mortalidad materna indica que el riesgo de muerte materna, es decir, muere por causas relacionadas con el embarazo o complicaciones de embarazo o del parto. Es decir, que de la tasa de la materna hay muchos casos que a la mamá al dar la luz tiene complicaciones como con el bebé o su misma salud, alguna hipertensión alta, yo creo, por otro tipo de enfermedad, y que cuando al bebé al nacer tiene alguna complicación, algo, está con el riesgo de que pueda morir el bebé o pueda morir la mamá, o también igual pasa en el embarazo. Cuando en el embarazo tiene complicaciones, es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos la esperanza de vida. La esperanza de vida es una de las estadísticas descriptivas del estado de salud y población. Se define como el número de años que cabe esperar que viva una persona de edad determinada y se mantiene la tasa de mortalidad actual. Para el mundo es un conjunto de esperanza de la vida, al nacer aumentando de 46.5 años en el periodo, es un decir, de 1950 o 1955 a 65.0 años en el periodo. En algunos países subsaharianos ha disminuido la esperanza de vida, fundamentalmente por el aumento de mortalidad debida al SIDA. También ha sido reducirse de la tasa de vida de varones de media edad en la antigua Unión Soviética. Desde casi uno de cada dos varones mueren entre las edades de 15 a 60 años. Tenemos la tasa estandarizadas por edades. Una tasa de mortalidad estandarizada según la edad o justificar por edad es la tasa de mortalidad que tendría la población en su estructura por edad fuera de una población estándar. El ajuste por edad de la tasa de mortalidad permite comparar la mortalidad de población que tiene distintas estructuras éticas. Las poblaciones estándar frecuentemente utilizan por hacer el ajuste por edad, que son dos tipos: la población estándar Europa, basada en la población sueca, y también tenemos la población mundial estándar de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, que basa por el medio estimado de la población mundial en el periodo del 2000, 2005 y punto 30. En el uso de distintas poblaciones estándar por el ajuste ético proporciona diferentes tasas estandarizadas. Esta hectárea elimina la influencia de distintas distribuciones por edades sobre causas de mortalidad y mortalidad objeto de la comparación. También tenemos la morbilidad. Aquí. La tasa de morbilidad son particularmente utilizados por investigar enfermedades con una tasa letalidad elevada. Los datos de mortalidad a menudo se utilizan para determinar las razones que explican tendencias correctas de mortalidad. Es decir, por ejemplo, la discriminación en años recientes de la tasa de mortalidad cardiovascular en muchos países desarrollados deben a una reducción de incidencia, a una sugerencia, avances de la prevención primaria, o también una disminución de la letalidad, o que sugerencia mejora un tratamiento. Como la estructura etaria de la población va cambiando, el análisis de tendencias a lo largo del tiempo debe basarse en tasas de mortalidad y la mortalidad estándar por edad. De esa mortalidad tenemos 5, que serían el ingreso y altas hospitalarias. También tenemos consultas en centros de atención ambulatorias y atención primaria, consultas en servicios
especializados, por ejemplo, centros de tratamientos y de traumatismo. Y por último, el riesgo de fenómenos patológicos como cánceres y malformaciones congénitas. Tenemos la discapacidad. Es decir, que los epidemiologías no pueden interesar en la aparición de enfermedades, sino también en sus consecuencias persistentes, que son las diferentes discapacidades minusválidas. La clasificación describe las adaptaciones de individuos a los trastornos de salud. La clasificación es un instrumento valioso para entender y cuantificar el resultado final de los procesos patológicos. Pueden usarse con un aspecto clínico en los servicios de salud o en encuestas a niveles individual o poblacional, que serían 3 tipos de clasificación. Sería la deficiencia toda perdida o normalidad de estructura, función anatómica, fisiológica o psicológica. También tenemos la discapacidad cualquiera de restricción, carencia resultante de una deficiencia de la capacidad para utilizar una actividad en la forma de dentro de un límite considerado normas por un humano. Y por último tenemos lo que es minusvalía. Es decir, que una minusvalía es una desventaja de una persona determinada resultante de una deficiencia o una discapacidad que limita límites de desempeño de una tarea que es mortal. También está que es la definición de la causa, indicadores de la salud y factores de riesgo. De eso tenemos determinaciones de la salud. Determinaciones de la salud suelen determinarse de la salud y aquellos factores trayentes en orden social, económico, cultura y ambiciones constituyentes la salud y la enfermedad. Tenemos también los indicadores de la salud, que es un indicador, es un visible que se puede manifestarse directamente y se refleja el estado de salud de la gente de comunidad. En el mejor ejemplo es el índice de desarrollo humano que jerarquiza los países de cada año según su convención de nivel de desarrollo económico, nivel de alfabetización, educación y esperanza de vida. También hay los factores de riesgo, que el factor de riesgo habitó a la persona a una exposición ambiental y una asociación con un aumento de población de que se produzca una enfermedad. También tenemos lo que es comparación absoluta. La definición de riesgo. La definición de riesgo, también llamada factor de riesgo, es la definición entre incidencias en el grupo expuesto en el grupo que no es expuesto. Al comparar dos o más grupos, es importante que son grupos sean similares en todo lo posible, excepto en aquello que se compara. Tenemos fracción atribuible, que son los expuestos. La fracción atribuible en los expuestos o fracción etiológica con los expuestos es la población de todos los casos que pueden ser atribuidas a una enfermedad, exposición, y cuando se considera una exposición en la causa de la enfermedad determinada, la fracción atribuye en la proporción de la enfermedad y la población específica que se eliminará si no existiera proporciones. También tenemos el riesgo de atribuciones poblacional. El riesgo de atribuciones poblacional de una enfermedad es la
la incidencia asociada con atribuyente a la exposición a factores de riesgo. Es decir, que esta medida de útil que determina la importancia relevada a la exposición para la población en conjunto que puede definirse para la proporción en la que reducirá la tasa incidente de la enfermedad y un conjunto de la población. Solo se soliciten. Ya, Marcela. En este momento, chicos, estoy en la plataforma editando porque van a tener 3 tareas de los temas expuestos hoy día. Ahorita les voy a ir explicando. Las 3 tareas pueden subirse a la plataforma hasta el 15 de noviembre, que es la próxima semana, ¿no? Antes de clases. Y estas 3 tareas van a ir de la mano porque uno tiene que ver con lo que es una estadística y las otras 2 tareas son análisis y resolución de lo que son prevalencias y lo que tiene que ver con las fórmulas que están dentro del documento, ¿no? Entonces, en la plataforma, déjenme editar esto un ratito. Aquí está. Lo único que no está disponible en la plataforma son los videos que recién voy a subir, pero ya está disponible el otro material. Voy a compartir pantalla. Bien. En la plataforma está tema 9, epidemiología, que ha expuesto su compañera Jocelyn. Está el documento en PDF y está lo que es la tarea que dice encuesta epidemiológica. Van a abrir el documento y les pide realizar una encuesta a 20 personas. Esta encuesta que van a realizar a 20 personas tiene que estar en función al tema de lo que es dolores de espalda. Entonces deberán realizar una encuesta a personas que se encuentren entre los 15 a 70 años de edad. Deben realizar esta encuesta a 20 personas diferentes. Deben considerar como tema de estudio el dolor de espalda. Dentro de su encuesta deben considerar la edad, el sexo, la causa del dolor, puede ser sobrepeso, movimientos repetitivos, golpes o caídas. Además de eso, deben ver las circunstancias que agravan el dolor, qué remedios o medidas mejoran el dolor, si recibieron atención fisioterapéutica y de qué tipo. Con la información que ustedes han recolectado, van a realizar una tabla explicativa de la tríada ecológica donde se explique el agente causal, el ambiente y el huésped en función a la prevalencia de lo que es la causa de ese tipo de dolor. Asimismo, deben planificar una prestación de servicios fisioterapéuticos que ustedes puedan realizar a ese tipo de población. Deben armar lo que son los recursos, materiales a utilizar, considerando a su población encuestada, ¿no? Si la prevalencia sale de que, no sé, el 80% de su población sufre dolor de espalda por sobrepeso, entonces el diseño de su proyecto tiene que estar en función a ese sobrepeso. Dentro de su documento, tiene que haber lo que es un análisis estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a abrir un documento, les voy a explicar. Van a tener que hacer o barras o tortas mostrándome su análisis estadístico para ver cuál es el porcentaje mayor de la población que han encuestado. Me deben presentar las hojas de encuesta. Cada uno tiene que tener sus 20 hojas de encuesta. No hay límite en cuanto a referencias de edad. Solo tienen un margen de trabajo entre 15 a 75 años. Varones o mujeres, no importa. Lo importante es que hagan el registro de ese número de pacientes.
Ahora, deben cumplir todos los protocolos que les estoy pidiendo. Y en su análisis estadístico tiene que haber una tabla de referencia y una gráfica para demostrar la investigación. Ay, a ver, cargue esto. Dicen, disculpe, dijo de 20 personas, ¿verdad? Sí, solamente van a encuestar a 20 personas, chicos. Pero las edades deben estar entre 15 a 75. Entonces pueden encuestar a sus hermanos, a sus papás, a los vecinos, amigos, etcétera. ¿Ya? Entonces, y tiene que haber un registro. Me tienen que traer o las fichas de encuesta o pueden también crear una aplicación con Google para sacar toda la información y pueden hacer un formulario y reenviar a sus contactos, como ustedes prefieran. Pero yo tengo que revisar el registro. Si hacen por Google Form, entonces me deben mandar o deben hacer un screen de cada encuesta recibida. Entonces, ustedes deben realizar una tablita en la que van a considerar los parámetros que se les está pidiendo, ¿no? Tipo de dolor, todos los parámetros que les estoy pidiendo, sexo, edad, tipo de dolor, factores de riesgo asociados, si han recibido todo eso, perdón, si han recibido atención fisioterapéutica, todo eso tiene que estar en una tablita. Pero una vez que hayan encuestado, por decirles tipo de dolor, o perdón, origen del dolor, digamos que sobrepeso, vamos a poner aquí, origen del dolor. Y supongamos que acá es sobrepeso, ¿no? Entonces vamos a poner sobrepeso y traumas, digamos, otra opción, que es lo que más les han dicho. Entonces me colocarán acá en sobrepeso, me han respondido de las 20 personas, 15 son mujeres con sobrepeso. Y traumatismos me han dicho 2 varones. Eso quiere decir que con sobrepeso, hasta ahí ya tengo 17 pacientes, ¿no? Un varón me ha dicho que tiene dolores de espalda por su sobrepeso, entonces un varón registrado. Y en traumas quiere decir que hay 2 varones que han tenido por algún trauma el dolor en la espalda. Estos valores solamente de origen del dolor van a tener que estar graficados con una tortita o con una gráfica de barras, la que ustedes puedan manejar más fácil, y hacen la tabla de la información y acá abajito su gráfica de barras o de torta. Cada pregunta va a tener lo que es su gráfica para poder explicar. Como estamos haciendo epidemiología, en epidemiología los valores se hallan en tablas de referencia y se los grafica en lo que es un sistema de tortas o barras. Entonces, ojo con eso. Deben presentarme eso así en su informe. ¿Cómo van a hacer sus gráficas? Esta tabla que están utilizando la pueden llevar a un documento de Excel y hacer ahí su gráfica. Ahora, si es que no tienen computadora, pueden hacer a mano su gráfica de barras y su informe, pero deben estar tabla y gráfica, tabla y gráfica. En el Excel hay una opción para graficar y entonces lo único que tienen que hacer es copiar la tabla y hacer la gráfica en el Excel. Esa es una parte de la tarea. La otra parte de la tarea es que diseñen ese programa para atención a su paciente. Y la tercera, o más bien la otra parte, es que ustedes, en función a la prevalencia de la causa del dolor, generen una triada o demuestren la elaboración de una triada ecológica en función a ese tema. ¿Hasta ahí alguna duda? Lisa, no entendí casi mucho. ¿Verdad? No entendí casi.
Chicos, Dicen, tienen que hacer una gráfica, es epidemiología, es encuesta, es un trabajo básico de Excel, o caso contrario, pueden hacer la gráfica a mano. Tienen que, cada pregunta se debe elaborar en una tablita, como les he puesto. Por ejemplo, origen del dolor de espalda, ¿no es cierto? En origen del dolor de espalda, les he dado en la opción de la tarea, que puede ser un origen de dolor mecánico, un origen de dolor por trauma directo, por otra causa puede ser el sobrepeso. En función de lo que respondan sus encuestados, ustedes van a ir armando. Para eso tienen que aprender a hacer una tablita de encuesta. Entonces voy a graficar. Imagínense, aquí estoy haciendo una tabla de origen. Aquí vamos a poner sobrepeso encuestado a 20 personas. Estas son 20 respuestas. 15 más 2, 17. Más 1, 18. Más 2, 20. Entonces aquí podemos poner origen del dolor para ayudarles aquí. Sexo masculino, los que han respondido. Y sexo femenino. Vamos a ordenar esta tabla, ¿ya? Entonces, en origen del dolor, que es la variante o la variable que vamos a estudiar, existe sobrepeso y trauma como respuestas señaladas por los supuestos encuestados. Entonces, en este caso, han dicho solamente un varón ha dicho que tiene dolor en la espalda por su sobrepeso. Y habíamos dicho hace un momento que 15 mujeres han dicho que esa era la causa. En lo que es traumas, o sea, por cargar pesado, por algún golpe, han respondido de que 2 mujeres les duele por esa causa y 2 varones les duele por esa causa. Entonces, esta es la respuesta de una pregunta de la encuesta. Ustedes tienen que graficar. En este caso voy a copiar y lo voy a llevar a Excel para que puedan graficar. El Excel solo les va a ayudar a graficar. Entonces, imagínense, he copiado ya mi tablita. Ya está. Entonces, me voy a ir a lo que es, ¿dónde está? Datos. Insertar gráficas. Yo quiero hallar mis valores con un gráfico. Entonces, voy a entrarme a lo que son barras. Insertar gráfico de columnas o de barras. Una barra vertical que me dé la información. Y ahí está. Miren, ya he hecho. Dice acá, los pacientes con sobrepeso, me da los valores graficados del 1 al 20 porque son pacientes, son 20 pacientes encuestados. Entonces me está dando esta opción. Y indica, de sexo masculino con sobrepeso hay este valor, de sexo femenino hay este valor. Entonces, acá me está dando esta información de tabla en una gráfica. En este caso me está dando valores directos, no me está dando porcentajes. Ahora, supongamos que ya tengo mi gráfica. Entonces lo copio y lo voy a poner debajo de mi tabla en el Word. Entonces, copian su tablita y ya está. Ay, ¿qué pasó? Ya. Ahorita vamos a copiar. Aprovecharé que me está dando esta opción. Cambiar mi tipo de gráfica. De repente no quiero una barra y quiero tortas, como hace rato les había dicho. Entonces, voy a hacer mi información en tortas.
Selecciono la que deseo trabajar y cambio. Y me va a cambiar, ¿no? Y me está dando los valores de sobrepeso en el sexo masculino y en el sexo femenino. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, me va a dar la información. Entonces, pueden usar código de barras o pueden usar valores en lo que son gráficos de torta y pueden copiar la imagen y llevarlo a su documento de Word para que cada tabla que ustedes analicen tenga su gráfico epidemiológico. ¿Listo? Ahí está. Entonces van a ir copiando esa información. Eso deben hacer de las encuestas que realicen, no de cada encuestado, ¿no es cierto? Este es un valor total de todos los encuestados. 20 encuestados, aquí hay 20 respuestas. Pero sí de cada pregunta que esté dentro de la encuesta. Esa es una tarea. Vámonos a la plataforma. Esa es una tarea. Está muy lenta la plataforma, chicos. No sé qué está pasando. Bien, vámonos con la otra tarea. Ustedes han debido revisar que en su documento, en el libro de fisioterapia comunitaria, en el tema 10 y en el tema 11 hay fórmulas. Entonces van a despejar esas fórmulas y van a resolver los casos clínicos que están en función a prevalencia, incidencia y lo que es mortalidad. De todas maneras, estoy dejando mis diapositivas del tema 10 y del tema 11, que están en función a medición de la salud y la enfermedad y el uso de la información disponible para que se guíen. En estas diapositivas he dejado también la forma de despeje, que es lo que no han expuesto sus compañeras en clases, que deberían haberlo hecho. Entonces tienen la resolución de estas dos tareas que tienen casos clínicos para resolver. Son ejercicios de despeje de fórmulas que ya están establecidas para trabajar lo que corresponde a medición de la salud y la enfermedad. De todas maneras, la tarea de la resolución de los casos clínicos se va a despejar en clases la siguiente semana. Cada uno va a salir a la pizarra a resolver y despejar la tarea de la resolución de los casos clínicos que están en plataforma. Entonces, como ven, tienen 3 tareas. La encuesta epidemiológica, que también la van a defender en clases, la resolución de los casos clínicos del tema 10 y del tema 11. Todo esto tiene de tarea para la siguiente semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Liz, en esas tareas, ¿desde cuándo podemos ya enviar? Ya está habilitado para que envíen desde ahora hasta el 15 de noviembre. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, dice. Ya. Por Dice favor. el tema de la encuesta. Sí. Está también aquí. ¿Cuál es el tema principal para hacer las preguntas? ¿Es la obesidad o el dolor No, el dolor de de espalda, les espalda? acabo de mostrar, sí. Y ahí les estoy poniendo opciones que pueden ser parte del origen del dolor de espalda. También deben considerar la edad del paciente, el sexo del paciente para ver la frecuencia y las relaciones, por decirles, entre sexo, ¿no ve?
Las mujeres tienen más dolor de espalda que los varones. En edad, las personas entre 15 a 30 años tienen más dolor de espalda que las personas de 50 a 60, por decirles. Por eso están tomando esos rangos, para ver la frecuencia y prevalencia del dolor de espalda. Entonces, en la plataforma, chicos, les estoy dejando las diapositivas que yo he realizado de cada tema. Y voy a subir las diapositivas también de sus compañeras que han expuesto hoy día. Entonces, por favor, suban a la plataforma Jocelyn, Nicole y Marcela sus documentos para que estén dentro de cada tema para la explicación, para que sus compañeros tengan material de lectura para hacer sus tareas. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? No, eso. Bien. Bien, chicos. Si no hay más preguntas, lo voy a finalizar la clase, porfa. Tengo que entrar a una reunión en 5 minutitos. Entonces, nos vemos el siguiente martes. Necesito el certificado de Jocelyn de su prueba de antígeno nasal que me mandé el viernes. Y necesito saber el estado de salud de su compañera Nicole, porque está resfriada también hasta el viernes. Si todo va bien, entonces volvemos la siguiente clase, la siguiente semana a clases. Si alguno de ustedes está delicado o de otros semestres, también sus pruebas no están negativas, entonces es muy posible que sigan en virtual. Pero esperemos que ya volvamos a clases la siguiente semana. Cualquier cosa me deben informar en cuanto a su estado de salud. Y por favor, Nicole, también el viernes repórtese para saber cómo está. ¿Ya? Si ha pasado